vida y muerte en singular batalla, y muerto el que esa vida triunfante se levanta, que has visto de camino, María en la mañana, a mi Señor glorioso, la tumba abandonada. Hola hermanos, el día de hoy, 28 de abril del 2025, es lunes de la segunda semana de Pascua. Hoy sí vamos a hablar de santos, y esta semana tenemos que hablar de santos, ¿eh? Hagan de cuenta que esta es la semana de Santa Catalina de Siena, de San Pío V, de San José Obrero, evidentemente, de los santos Santiago y Felipe, el sábado, es decir, esta semana tenemos santos de peso y hay que invocarlos. Santa Catalina de Siena, piénsenlo, la gran defensora del papado, que logra que los papas regresen de Aviñón a Roma. San Pío V, vamos, mejor esperemos a llegar a hablar de él, ¿no? Porque van a ver ustedes vestido al Papa de blanco cuando tengamos un nuevo Papa. En una semana probablemente comenzará el cónclave, así que por lo tanto, vamos, lo vemos de blanco porque San Pío V era dominico y nunca se quitó el hábito. O sea, que es decir, hay un montón de detalles ahí, ¿no? que tenemos que hablar esta semana. Entonces, comencemos. San Luis María Griñó de Montfort. Empecemos porque solo se llamaba Luis. Si lo de María se lo puso más adelante. Nacido en 1673, en enero, 31 de enero de 1673, era una familia grandota, 18. Ahí, en la población donde él nace, se llama precisamente así, Montfort, cerca de Rennes, en la Bretaña francesa, ¿no? Eran 18 hermanos, él termina siendo el mayor porque su hermano mayor muere cuando tiene 4 meses, ¿no? Fíjense, de esos, 3 fueron sacerdotes y 3 fueron religiosas, para que se hagan ustedes una idea. Su papá, Jean-Baptiste, pues los educó muy bien, ¿no? Su mamá también era una mujer de fe, apellido Robert. Desde pequeñito tenía ese don de acercarse a la gente para consolarla. Realmente era una persona con ese sentido y una doble devoción, una devoción a la Santa Eucaristía y una devoción a la Virgen María. Ahí va, ese va a ser el ritmo de su vida. Y entonces pedía ir a misa todos los días cuando estaba muy pequeño. Y como parece ser que la iglesia más cercana quedaba lejos de la casa, más de casi 5 kilómetros. Y entonces se tenía que levantar tempranito, porque acuérdense que las misas en aquel entonces pues eran temprano en la mañana, ¿no? Estudió con los jesuitas en Rennes y ya les digo, pasaba mucho tiempo en la capilla rezando y bueno, un montón de detalles con respecto a él. Parece ser que el papá tenía mal carácter y a pesar de eso, fíjense ustedes, que él y él siendo el mayor, pues a él era el que le caía a cada rato, ¿no? Pero era interesante cómo sabía manejarlo, ¿no? A pesar de tener el carácter tan difícil, él sabía llevar adelante el asunto. Bueno, cuando más o menos entre los 16 y los 18 años, él tuvo una experiencia, llamémosle una experiencia sagrada, una experiencia de Dios, un encuentro con el Señor, y eso le cambió la vida radicalmente. Y entonces empezó a pues, practicar mucha oración, mucha penitencia, y solamente, como él decía, mi única delicia era estar con Dios. Y entonces eso lo va a llevar al seminario. Ay, Dios mío, cuánta dificultad, ¿no? Porque resulta ser que cuando tiene 20 años, pues emprende el viaje. No se va, son 300 kilómetros para llegar al seminario más famoso de la época, que era el seminario de San Sulpicio en París. Llevaba algo de dinero para eso, para poder ingresar. En aquel entonces era así de complicado, pero como se encuentra con un montón de pobres por el camino, pues él fue dejando el dinero y fue dejando todo. Entonces cuando llega ya a París ya no tiene dinero, así de sencillo, ¿no? Y entonces fíjense, tenía que entrar al pequeño taller, así se llamaba el seminario donde él podía haber entrado porque era una persona de escasos recursos, pero bueno, va a costar muchísimo, va a recibir la ayuda de algunas personas para poder ingresar al seminario. Finalmente logra ingresar, estudiaba así por las noches, fíjense que lo nombraron bibliotecario, y entonces el hombre se devoró todos los libros que tenían que ver sobre la Virgen María, por eso su gran devoción, ¿no? Bueno, y igual, ya les digo, un montón de detalles que hay ahí de su vida extraordinarios. El 5 de junio de 1700, a los 27 años, en año jubilar, fue ordenado sacerdote y fíjense, su lema era ser esclavo de María. Fíjense que el totus tuus del Papa
San Juan Pablo II es de San Luis María Griñón de Montfort, no es del Papa. Sí, uno de sus libros preferidos, el de San Juan Pablo II, va a ser el Tratado de la Devoción, el verdadero Tratado de la Devoción a María, a la Virgen María, y lo escribió él, evidentemente. Miren, después de su ordenación, era difícil porque los obispos no sabían qué hacer con él, porque él quería ya empezar a ser un gran apóstol, un gran misionero y todo, y va a pasar por varios lugares, en Poitiers, bueno, en varios lugares. Estuvo un tiempo incluso ayudando en el seminario como formador, pero no. Entonces finalmente encontró a uno de un sacerdote, ay, se me olvidó el nombre. Bueno, ya les digo, si es que mi cabeza no funciona ni para sostener el cabello. Y pues resulta ser que ahí fue como se organizó en esto de las misiones populares y demás. Estuvo también de capellán en un hospital, pero es que lo que él quería era ser misionero. Él lo que él quería era ser misionero. Y entonces se va donde el Papa que era Clemente XI en ese momento, en 1706, y el Papa, ¿por qué le dice? Porque originalmente se quiso ir al Canadá, y el director espiritual le dijo que no. Y se fue donde el Papa y para que le dio la potestad de ser misionero apostólico, o sea que podía predicar a donde él quisiera. Eso era la misión que tenía. Y bello, ¿no? Porque le fue dando ahí unas alas extraordinarias, pero le dijo, no te vayas de Francia, ahí tienes suficiente trabajo para seguir adelante. Bueno, va a morir muy joven, cuidado, va a morir muy joven. Resulta ser que un año antes de su muerte, funda las Hermanas de la Sabiduría, que eran las que se encargaban de trabajar en los hospitales y la instrucción de las niñas pobres, y la Compañía de María, que aquí sí, ellas misioneros, o sea, realmente con ese espíritu. Y esas, pues los Montfortianos, como se les conoce, van a hacer un trabajo extraordinario, realmente muchas conversiones gracias al trabajo de ellos. Bueno, ya les digo, hay un montón de gran luchador en contra del jansenismo, que era la herejía de la época, mantuvo las cosas con toda claridad, pero ya les digo, sus escritos, aquí es donde está el punto, el Tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen, el secreto de la Virgen, el secreto del Rosario, son libros muy bonitos, ¿no? Bueno, ya les digo. ¿Qué más podemos decir? Muere un 28 de abril de 1716, fue beatificado en 1888 y fue canonizado por el venerable Pío XII en 1947, en julio de 1947. Bueno, tanta cosa que se podría decir, pero ya saben que tenemos que las lecturas de estos días son bellísimas también, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ello. Siempre el libro de los Hechos de los Apóstoles, que es lo que pasa después de que tenían preso a Pedro y a Juan. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículos del 23 al 31. En aquellos días, tan pronto como Pedro y Juan quedaron en libertad, volvieron a donde estaban sus compañeros y les contaron lo que les habían dicho los sumos sacerdotes y los ancianos. Al oír esto, todos juntos clamaron a Dios diciendo, Señor, tú has creado el cielo y la tierra, el mar y todo cuanto contiene. Por medio del Espíritu Santo y por boca de tu siervo David, nuestro Padre, dijiste, ¿por qué se amotinan las naciones y los pueblos hacen planes torpes? Se sublevaron los reyes de la tierra y los príncipes se aliaron contra el Señor y contra su Mesías. Esto fue lo que sucedió cuando en esta ciudad se aliaron Herodes y Poncio Pilato con los paganos y el pueblo de Israel contra tu santo siervo Jesús tu ungido, para que así se cumpliera lo que tu poder y tu providencia habían determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos anunciar tu palabra con toda valentía. Extiende tu mano para realizar curaciones, señales y prodigios en nombre de tu santo siervo Jesús. Al terminar la oración, tembló el lugar donde estaban reunidos, lo llenó a todos el Espíritu Santo y comenzaron a anunciar la palabra de Dios con valentía. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, vamos por partes, Dios mío. Qué belleza de texto, si lo piensan ustedes. Después de que han sido, pues, liberados, porque como no tenían manera, no había forma de que los acusaran de nada, entonces, pues lo sueltan y lo que hacen ellos es irse a reunir con los hermanos y a seguir. Fíjense, interesante, ¿no? Si lo piensan. La prioridad aquí es la comunidad cristiana, que cuando vive un momento de crisis y de lucha, ora. Eso es lo primero que tenemos que hacer, ¿no? Estamos viviendo un momento, vamos, de crisis en el sentido, ha muerto un papa, un hombre santo, sin duda, y tenemos que orar para que se elija a otro santo. Sí, perdonen que se lo diga, a otro santo. Igual que el Papa Francisco, padre, el que quiere el Señor. No sé si me explico. Él sabrá qué es lo que nos conviene, qué es lo que mejor conviene. Andar haciendo partidos y jueguitos con estas cosas, eso sí, se los recomiendo que no lo hagan. Pero lo interesante es esto, ¿no? La oración. Sigamos orando. Hay que orar mucho. Estamos apenas en el tercer día de los novendalia, es decir, del novenario
en sufragio del alma del Papa Francisco, oramos por el Papa Francisco. Sí, ay, miren cuánta crítica con eso, ¿no? Y pedimos su oración para que ore por nosotros. Si está en el purgatorio, puede orar también por nosotros. ¿Sí? La doctrina católica lo permite. Y si no está, con más razón, ¿no? Es decir, vamos, usted quién sabe, yo qué sé. Es decir, eso ya sabrá Dios dónde se encuentra. Lo que yo tengo que hacer es orar por él y punto. Y pedirle al Señor que me conceda a través de su intercesión también las gracias que yo necesito. Eso es la comunión de los santos. Eso no tiene ningún problema. Ningún problema. Ya, nada que quebrarse la cabeza con eso. Bueno, entonces, es bello, el Salmo segundo es lo que se cita aquí, ¿no? Esto que dicen que David dijo, ¿por qué se amotinan las naciones y los pueblos se llenan de torpeza? Bueno, de hecho se va a rezar hoy como Salmo responsorial. Eso es muy bien, eso se refiere a una etapa de la historia, el momento en el que Israel está viviendo también un momento de duda, y entonces saben hacer una relectura de este texto los apóstoles y lo atribuyen a Pilato y a Herodes, ¿no? Muy bonito, es una manera también de ver las cosas. Ojalá y nosotros, cuando vivimos crisis, lo primero que hiciésemos fuese orar, ¿no? Poner la mirada en la oración y con la comunidad, más que todo con la comunidad. Vamos al Evangelio. Comenzamos a leer el capítulo 3, el diálogo con Nicodemo, ¿se acuerdan? Del Evangelio de Juan. Recuerden que iremos leyendo Hechos de los Apóstoles y el Evangelio de Juan. Eso es lo que vamos a ir leyendo a lo largo de estos días. Entonces, Juan, capítulo 3, versículos del 1 al 8. Había un fariseo llamado Nicodemo, hombre principal entre los judíos, que fue de noche a ver a Jesús y le dijo: Maestro, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales milagrosas que tú haces si Dios no está con él. Jesús le contestó: Yo te aseguro que quien no renace de lo alto no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó: ¿Cómo puede nacer un hombre siendo ya viejo? ¿Acaso puede por segunda vez entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Le respondió Jesús: Yo te aseguro que el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del espíritu es espíritu. No te extrañes de que te haya dicho: tienen que renacer de lo alto. El viento sopla donde quiere y oye su ruido, pero no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así pasa con quien ha nacido del espíritu. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, interesante, ¿no? 4 días vamos a leer este capítulo 3, el diálogo de Jesús con Nicodemo. Y este fariseo, que es doctor de la ley, tiene buena disposición, solo que miren el contraste, va de noche, ¿no? Y se encuentra con el que es la luz. Y todo eso también tiene sus connotaciones. No quería que nadie se diera cuenta, pero es bonito, ¿no? Jesús dialoga con él. A la luz de una lamparita, digamos, pues empieza ese diálogo que nos va a llevar ¿cómo les diría? A meternos, a sumergirnos en el misterio, ¿ya? Porque realmente el centro, el tema detrás de todo esto es encontrar realmente la voluntad del Señor, ¿no? De eso se trata. ¿Cuál es la voluntad del Señor? ¿Hacia dónde nos apunta esa voluntad? O sea, de eso se trata en el fondo todo esto. Entonces, vamos por partes, porque me parece que es importante que podamos darle una leída, aunque sea un poquitito rápida, pero que valga la pena. Entonces, fíjense. Entonces, el término aquí, el nacer de lo alto, acuérdense, el verbo es genao, que viene genética, ¿no? Para que nos entendamos, es engendrar, es volver a nacer, es nacer de nuevo. Genete anoten, es decir, no se está hablando de volverse a meter en el vientre, que es lo que pregunta Nicodemo, sino que es nacer de nuevo, es una vida espiritual, ese nacimiento en verdad te digo, yo te aseguro, dice la traducción esta mexicana, pero es interesante, ¿no? Ese de arriba, nacer de lo alto, por eso el anocén, es nacer de lo alto, es nacer de Dios, pues, nacer según Dios. Y por eso también el elemento del espíritu, porque el espíritu, el viento, el aliento, la ruaj en el término hebreo, pues tú no sabes de dónde viene ni a dónde va, pero lo sientes. El espíritu es igual, ¿no? Fíjense lo que decía la primera lectura. Se llenaron del Espíritu Santo. Yo le tengo mucho miedo a esos que piensan que tienen el Espíritu Santo de manera permanente. Ya, yo recibí el Espíritu Santo en la confirmación, pero a veces no se me nota. Yo recibí la consagración en las manos cuando me ordenaron sacerdote, pero sé que muchísimas veces no se me nota, no se me nota. Por eso hay que seguir, la oración me lleva a esto, ¿no? Pero insisto, hay que pedir este don del Espíritu Santo y la insistencia, ¿no? El espíritu, el neuma, el viento, esta comparación, el espíritu y el viento, ese juego, llamémosle así, a donde apuntes a que nos demos cuenta que necesitamos invocar al Espíritu Santo, necesitamos pedirlo, ¿ya? Y hay que nacer del agua también, del idor, de la hidrografía, piensen, de ahí viene ya la palabra, ¿no? Nacer del agua y del espíritu, nacer porque el bautismo nos ha abierto la puerta a esta vida según Dios. Entonces, bueno, hay que renovar nuestro bautismo, eso es lo que vamos haciendo a lo largo de estos días, ¿no?
vamos viviendo, renovándolo. Lo hemos renovado en la noche de la vigilia pascual. Yo espero que también en los domingos, sobre todo, se pueda hacer la aspersión con agua, ¿no? Es importante esto. Y pues también, ¿no? Todo esto nos ayuda a construir el reino, ¿no? A entrar en ese reino, a poder ver el reino, ese nacimiento de ese reino, el idein, para poder entrar en el reino. Es el tein, volvemos, ese término, ¿no? Es para entrar en el reino, para entrar de otra manera en comunión con Dios. Porque lo que nace del espíritu es espíritu, pero lo que nace de la carne, de la sarx, acuérdense la debilidad propiamente, la naturaleza humana frágil y débil, pues es eso, nada. Y por eso no te asombres, le dice. Fíjense, es un término que lo tenemos, ¿no? Taumazo, taumazo. Es maravillarse, es asombrarse, que le den a uno un trompazo, digamos. Eso es el sentido. Y por eso, vamos, hay la necesidad de escuchar al viento, la necesidad de escuchar al espíritu. Por eso lo dice, tú escuchas, acuo, escuchas el viento, pero no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Bueno, lo necesitamos. Hay que aprender a escuchar al espíritu, para que el espíritu nos guíe a donde tenemos que ir. Les dije en estos días que quería rezar yo oraciones que tuvieran que ver con el Papa Francisco, ¿no? Yo quería decirles aquella tan sencilla que nos enseñó, que decía, si tú quieres, tú puedes. Y esa es la oración del Papa. Ya le decía al Señor, si tú quieres, tú puedes. Si tú quieres algo de mí, Señor, tú puedes hacerlo. Aquí estoy disponible. Yo creo que quedaría bien, ¿no? Pero me acordé que él siempre decía que rezaba, porque como el Papa era una persona de muy buen humor, él rezaba la oración de Santo Tomás Moro todos los días. Bueno, recémosla para que no perdamos el buen humor. Concédeme, Señor, una buena digestión y también algo que digerir. Concédeme la salud del cuerpo, con el buen humor necesario para mantenerlo. Dame, Señor, un alma santa que sepa aprovechar lo que es bueno y puro para que no se asuste ante el pecado, sino que encuentre el modo de poner las cosas de nuevo en orden. Concédeme un alma que no conozca el aburrimiento, las murmuraciones, los suspiros y los lamentos, y no permitas que sufra excesivamente por ese ser tan dominante que se llama yo. Dame, Señor, el sentido del humor. Concédeme la gracia de comprender las bromas, para que conozca en la vida un poco de alegría y pueda comunicársela a los demás. Amén. Señor, esté con ustedes. Les bendiga Dios por intercesión de San Luis María Griñón de Montfort, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado.